¿Qué harías si descubrieras que tu hijo había huido con el niño que toda tu comunidad desprecia y que su amistad podría costarles la vida a ambos? Cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo este video. Mi nombre es Mateo Herrera y durante 42 años creí conocer las reglas de este mundo. Soy propietario de la Hacienda San Miguel, una de las más prósperas de esta región fronteriza entre México y Texas. Mis tierras se extienden por millas, mi ganado pasta en verdes praderas, y mi palabra tiene peso en el pueblo de Santa Elena. Pero hay algo que jamás esperé, que mi hijo de 14 años, Joaquín, me enseñara lo poco que realmente entiendo sobre el honor. Todo comenzó en una mañana de marzo de 1875. El sol apenas asomaba por las montañas, cuando Refugio, una mujer negra que había llegado a nuestras tierras hace 3 años, huyendo de la esclavitud en Texas, apareció en mi puerta con los ojos hinchados de llanto. «Señor Herrera», me dijo con voz quebrada, «mi Ezequiel no ha vuelto a casa. Ayer por la noche salió a buscar leña para el fuego y ya no regresó». Ezequiel era su hijo de 15 años, un muchacho silencioso pero trabajador que había encontrado refugio en nuestras tierras junto a su madre. Yo les había dado trabajo y un pequeño jacal cerca del río, más por caridad cristiana que por necesidad. En estos tiempos, tener gente de color en la propiedad genera murmuraciones, pero Refugio era una mujer honesta y su hijo nunca había causado problemas. «¿Has buscado por el bosque?», le pregunté ajustándome el sombrero. «Sí, señor, toda la noche». Pero hizo una pausa, como si temiera continuar. «Hay huellas extrañas cerca del río, huellas de botas. Varias personas estuvieron allí». Sí, un escalofrío recorrió mi espalda. En los últimos meses había escuchado rumores sobre grupos de hombres que se dedicaban a limpiar la región de personas indeseables, grupos que no distinguían entre mexicanos, negros o indios. Solo veían diferencias que consideraban amenazas. «Esperanza», llamé a mi hija de 16 años que preparaba el desayuno. «¿Dónde está tu hermano?» «Joaquín no vino a cenar anoche, papá. Pensé que estaba contigo revisando el ganado». Mi corazón se aceleró. Joaquín era un muchacho responsable, nunca faltaba a las comidas sin avisar. Corrí hacia su habitación y encontré su cama sin tocar. En su escritorio, una nota garabateada apresuradamente. «Papá, Ezequiel está en peligro. Los hombres de Villanueva lo persiguen». No pude quedarme sin hacer nada. «Volveré cuando sea seguro». Joaquín Villanueva era el terrateniente vecino, un hombre brutal que había expresado abiertamente su desprecio por mi tolerancia hacia la gente de color. Si él y sus hombres habían decidido tomar justicia por sus propias manos. «¡Ensilla mi caballo!», grité a los peones. «¡Ahora!». Refugio me agarró del brazo. «Señor Herrera, si su hijo está con el mío, si los encuentran juntos...». No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que significaba. Un muchacho blanco, hijo de hacendado, huyendo con un joven negro. En los ojos de hombres como Villanueva, eso no era solo amistad prohibida. Era traición a su raza, a su clase, a todo lo que consideraban sagrado. Mientras cabalgaba hacia el pueblo buscando pistas, recordé las veces que había visto a Joaquín y Ezequiel trabajando juntos. Mi hijo enseñándole al muchacho negro a leer, compartiendo comida, riendo por bromas que solo ellos entendían. Yo había permitido esa amistad porque me parecía inofensiva, cosa de niños. Ahora comprendía que había sido ciego. No era cosa de niños. Era algo mucho más peligroso. Era humanidad genuina en un mundo que había decidido negarla. En la plaza de Santa Elena encontré al capitán Esteban, el oficial militar de la región. Su rostro estaba grave cuando me vio acercarme. «Mateo», me saludó quitándose el sombrero. «Necesito hablar contigo. Es sobre tu hijo. ¿Qué sabes?» «Villanueva vino a verme esta mañana. Dice que tu muchacho ayudó a escapar a un ladrón.
que el negro robó ganado y tu hijo lo encubrió. Eso es mentira, exploté. Ezequiel jamás... Puede ser, me interrumpió Esteban. Pero ya no importa lo que sea cierto. Villanueva ha reunido a 20 hombres. Dice que va a encontrar a los muchachos y hacer justicia, justicia de la suya. El mundo se tambaleó bajo mis pies. 20 hombres armados persiguiendo a 2 niños. Uno negro, uno blanco, ambos fugitivos ahora. ¿Dónde están?, pregunté. Nadie lo sabe, pero Villanueva cree que se dirigieron hacia las montañas, hacia territorio apache, donde la muerte esperaba no solo por las lanzas y flechas, sino por el frío, los animales salvajes y la falta de agua. 2 muchachos solos, sin provisiones adecuadas. Tengo que encontrarlos antes que Villanueva, murmuré. Mateo, Esteban me puso una mano en el hombro. Piénsalo bien. Si los encuentras con ese muchacho negro, si la gente ve que tu hijo prefirió huir con él antes que enfrentar las consecuencias, tu reputación, tu familia, todo lo que has construido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza, pero cuando cerré los ojos, solo pude ver el rostro de Joaquín. Mi hijo, mi único hijo varón. Mi reputación no vale la vida de mi muchacho, respondí, montando mi caballo. ¿Y si tienes que elegir entre salvar a tu hijo y salvar al otro? La pregunta me siguió mientras salía del pueblo a galope tendido. En la distancia, las montañas parecían monstruos dormidos, guardando secretos que podrían destruir todo lo que amaba. Pero había algo que Esteban no entendía, algo que yo mismo estaba comenzando a comprender mientras cabalgaba hacia lo desconocido. No se trataba solo de salvar a Joaquín, se trataba de salvar al hombre en que se estaba convirtiendo. Y si eso significaba desafiar todo lo que este mundo consideraba correcto. Capítulo 2. El rastro de los muchachos me llevó exactamente donde Esteban había predicho, hacia las montañas Apache, pero no viajaba solo. Desde que salí de Santa Elena, había notado el polvo en el horizonte. Villanueva y sus hombres me seguían, manteniéndose a distancia pero sin perderme de vista. La estrategia era obvia. Yo encontraría a los muchachos, ellos me encontrarían a mí, y entonces harían lo que vinieron a hacer. Había cabalgado durante 3 horas cuando encontré el primer campamento, un pequeño claro junto a un arroyo donde alguien había encendido fuego la noche anterior. Las cenizas aún estaban tibias. Desmontando, examiné el lugar con cuidado. Huellas de 2 pares de botas, una más grande que la otra, pero ambas del tamaño de muchachos adolescentes. Restos de comida, tortillas a medio comer, algunos frijoles derramados, y algo más que hizo que mi corazón se encogiera, manchas de sangre en una roca cercana. «No mucha», murmuré para tranquilizarme. Tal vez solo un rasguño, pero sabía que cada gota de sangre significaba sufrimiento. Y estos eran solo niños. Seguí el rastro montaña arriba. El terreno se volvía más difícil, más peligroso. Rocas sueltas, precipicios, senderos que terminaban en la nada. ¿Cómo esperaban 2 muchachos sobrevivir aquí? Fue entonces cuando escuché voces. Me escondí detrás de un peñasco y agudicé el oído. Eran voces masculinas, hablando en español, pero no eran las voces que esperaba encontrar. Demasiado profundas, demasiado ásperas para ser Joaquín y Ezequiel. «Las huellas van hacia el norte», decía una voz. «Hacia el cañón». «¿Estás seguro de que el muchacho blanco está con él?», preguntó otra. Villanueva lo vio, con sus propios ojos, el hijo del hacendado ayudándolo a escapar. Mi sangre se heló. Eran exploradores de Villanueva, adelantándose al grupo principal. Y habían encontrado el rastro. ¿Qué hacemos cuando los encontremos? Las órdenes son claras. El negro, ejemplo para otros como él. El blanco. Bueno, Villanueva dice que será una lección para cualquier otro muchacho que piense en traicionar a su raza. Traicionar a su raza. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral.
En el mundo de Villanueva, la amistad entre Joaquín y Ezequiel no era solo inaceptable, era traición. Los hombres se alejaron, siguiendo el rastro hacia el norte. Esperé hasta que sus voces se desvanecieron antes de salir de mi escondite. Ahora sabía dos cosas. Los muchachos se dirigían al cañón, y Villanueva había dividido a sus hombres para cubrir más terreno. Eso significaba que si lograba encontrar a los muchachos primero, tendría que enfrentar no solo a 2 exploradores, sino eventualmente a todo el grupo. 2 horas más tarde, los encontré. Estaban en una pequeña cueva natural, medio oculta por arbustos. Joaquín tenía una venda improvisada en la mano izquierda. Ahí estaba el origen de la sangre, y Ezequiel montaba guardia en la entrada de la cueva. Ambos parecían exhaustos, hambrientos, pero vivos. ¡Papá! Joaquín salió corriendo cuando me vio. Se arrojó a mis brazos, como cuando era pequeño, y por un momento olvidé todo lo demás. Solo existía mi hijo, vivo, a salvo. «Joaquín, muchacho», le murmuré al oído, «¿cómo pudiste ser tan imprudente? Papá, tenía que hacerlo. Ellos iban a...» Lo sé, pero ahora tenemos que salir de aquí. Villanueva y sus hombres están cerca». Ezequiel se acercó lentamente. El muchacho negro era más alto que Joaquín, con músculos ya desarrollados por el trabajo duro. Pero en sus ojos vi algo que no esperaba. No miedo, sino determinación. «Señor Herrera», dijo con voz firme, «siento haber metido a Joaquín en esto, pero no me arrepiento». «¿No te arrepientes?» «No, señor. Joaquín es mi amigo, el único amigo verdadero que he tenido. Y cuando esos hombres vinieron por mí anoche, él no dudó en ayudarme». «¿Qué pasó exactamente?» Joaquín se adelantó. «Papá, Ezequiel no robó ningún ganado. Villanueva mintió. Lo que pasó fue que Ezequiel vio a algunos de los hombres de Villanueva robando nuestro ganado. Iban a llevarse 10 cabezas hacia su rancho». «¿Qué?» Ezequiel trató de detenerlos, pero ellos dijeron que quién le iba a creer a un negro, que mejor se mantuviera callado si sabía lo que le convenía. Pero él no se quedó callado, continuó Ezequiel. Fue a contarme lo que había visto, y yo le dije que debía contárselo a usted. Pero antes de que pudiéramos hablar contigo, agregó Joaquín, llegaron 20 hombres a caballo, diciendo que Ezequiel era un ladrón, que iban a colgarlo como ejemplo. Y Joaquín se interpuso, dijo Ezequiel con una sonrisa triste. Se puso entre ellos y yo. Les dijo que si querían llevarme, tendrían que pasar sobre él. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, mi muchacho de 14 años, enfrentando a 20 hombres armados por defender a su amigo. Y entonces corrimos, dijo Joaquín simplemente. Sabíamos que no podíamos ir a casa, sabíamos que no podíamos ir al pueblo, así que vinimos aquí. ¿A morir en las montañas?, pregunté. «A ganar tiempo», respondió Ezequiel. «Esperábamos que usted viniera, esperábamos que nos creyera». Los miré a ambos. 2 muchachos que habían arriesgado todo por mantenerse fieles a su amistad. 2 muchachos que habían huido no por cobardía, sino por honor. «Les creo», dije finalmente. «Pero ahora tenemos que salir de aquí. Villanueva». Un grito cortó el aire, luego otro y otro. Los 3 nos quedamos inmóviles escuchando. Los gritos venían de abajo, del sendero por donde yo había subido. Gritos de dolor, de terror. «¿Qué está pasando?», susurró Joaquín. No tuve que responder. En la distancia, subiendo por el sendero, aparecieron figuras a caballo. Pero no eran los hombres de Villanueva, eran guerreros apache, y llevaban cueros cabelludos frescos colgando de sus lanzas. Capítulo 3. Los sonidos que escuchamos no eran gritos de dolor, eran gritos de rabia. «Joaquín, Ezequiel, sabemos que están aquí». La voz de Villanueva resonó entre las rocas como el rugido de un animal herido. «Bajen ahora y tal vez seamos misericordiosos». Desde nuestra cueva podíamos ver perfectamente el grupo de búsqueda. 20 hombres a caballo.
armados con rifles y pistolas, formando un semicírculo en la base del sendero que llevaba a nuestro escondite. Villanueva cabalgaba al frente, su rostro rojo de furia bajo el sombrero negro. «No hay escapatoria», susurré a los muchachos. «Nos tienen rodeados». Joaquín apretó los puños. «Papá, yo salgo y me entrego. Que me lleven a mí, pero que dejen ir a Ezequiel». «¡Tú ni lo pienses!», intervino Ezequiel. «Esto comenzó por mí. Si alguien se entrega, seré yo». «Ninguno de los dos se entrega», los corté. «Pero tenemos que pensar. No podemos quedarnos aquí para siempre». Villanueva desmontó y comenzó a subir el sendero a pie, seguido por 4 de sus hombres. Los demás permanecieron abajo, asegurándose de que no pudiéramos escapar. «¡Mateo!», gritó Villanueva cuando estaba lo suficientemente cerca. «Sé que estás ahí arriba. Tu caballo está aquí abajo», maldije mentalmente. En mi desesperación por encontrar a los muchachos, había dejado mi caballo demasiado visible. «Esto no tiene que terminar mal», continuó Villanueva. «Solo queremos al ladrón, entrega al negro y todos podremos volver a casa». «¿Ladrón?», murmuré. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Pero sabía que para Villanueva y sus hombres la verdad no importaba. Solo importaba mantener el orden, su orden. «Señor Herrera», Ezequiel me tocó el brazo. «Hay algo que debe saber, algo que no le dije antes». «¿Qué?». «Cuando vi a los hombres de Villanueva robando su ganado, no estaba solo». «¿Cómo?». «Mi madre estaba conmigo. Ella también los vio». Mi corazón se aceleró. «Refugio fue testigo del robo». «Sí, señor, y hay más. Uno de los hombres la reconoció. La llamó por un nombre que yo nunca había escuchado». «¿Qué nombre?». «Ayana». Joaquín frunció el ceño. «¿Ayana? ¿Ese no es un nombre apache?». Ezequiel asintió lentamente. «Mi madre nunca me ha contado toda la verdad sobre nuestro pasado. Siempre pensé que habíamos huido solo de la esclavitud en Texas, pero anoche, antes de que vinieran por mí, ella me confió algo». «¿Qué te confió?». «Que su hermano está buscándola, y que él no es como nosotros». «¿Qué quieres decir?». «Es apache, señor Herrera, un jefe de guerra apache». El mundo se detuvo a mi alrededor. Refugio no era solo una esclava fugitiva. Era una mujer apache que había terminado en la esclavitud, probablemente capturada en alguna incursión años atrás. Y ahora su hermano la estaba buscando. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté. «Porque anoche, después de que huyéramos, vimos señales de humo en las montañas. Mi madre me enseñó a leerlas cuando era pequeño. Alguien está comunicándose en apache. Alguien sabe que estamos aquí». Villanueva había llegado a la mitad del sendero. Podía escuchar su respiración pesada mientras subía. «Mateo, no me hagas subir hasta ahí. ¿Sabes lo que tengo que hacer?». «Papá», Joaquín me agarró del brazo. «Si los apaches están cerca, si vienen por Ezequiel, pueden masacrar a todos los hombres de Villanueva». Completé su pensamiento. Era una posibilidad real. Los apache eran guerreros formidables, conocían estas montañas mejor que nadie, y si verdaderamente venían a rescatar a un miembro de su familia, pero eso también nos pondría en peligro, añadí. Si los apache atacan mientras estamos aquí, Villanueva pensará que nos aliamos con ellos. «¿Y si no atacan?», preguntó Ezequiel. «¿Y si no vienen en absoluto?». Era la pregunta que más temía. Si no llegaba ayuda, si nos quedábamos solos contra 20 hombres armados, las opciones eran limitadas, y ninguna de ellas terminaba bien para los muchachos. «¡Mateo!». La voz de Villanueva sonaba más cerca. «Te doy 5 minutos. Después voy a subir y voy a tomar lo que vine a buscar». Fue entonces cuando escuché algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Un sonido que conocía de mis años jóvenes, cuando había trabajado como explorador para el ejército mexicano. El silbido característico de una flecha cortando el aire, seguido inmediatamente por un grito de dolor. «¡Están atacando!», gritó uno de los hombres de Villanueva desde abajo. «¡Apache! ¡Son apache!». El caos estalló instantáneamente.
Disparos, gritos, cascos de caballos corriendo en todas direcciones. Desde nuestra posición elevada podíamos ver figuras moviéndose entre las rocas, Apache a pie, atacando a los jinetes con una precisión letal. ¡Quédense aquí!, les grité a los muchachos mientras me asomaba para ver mejor. Lo que vi me quitó el aliento. No eran solo algunos guerreros Apache. Era un grupo de guerra completo. Al menos 30 hombres, moviéndose con la coordinación de lobos cazando en manada. Y en el centro del grupo, montado en un caballo negro pintado para la guerra, estaba un hombre cuyo rostro no podía ver claramente, pero cuya presencia dominaba el campo de batalla. Villanueva había comenzado a retroceder por el sendero, sus 4 acompañantes disparando desesperadamente mientras corrían. Pero los Apache no los perseguían. Se limitaban a mantenerlos alejados, como si su objetivo no fuera la masacre sino otra cosa. «¡Papá!», Joaquín me agarró del hombro. «¡Mira!». Siguiendo su mirada vi a un guerrero Apache que se había separado del grupo principal y subía por el sendero hacia nosotros. Pero no corría. Caminaba lentamente, con las manos visibles, en una postura que indicaba que venía en paz. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que pudiéramos verlo claramente, mi corazón se detuvo. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices de batalla en el rostro y los brazos. Sus ojos eran del mismo color que los de Ezequiel, los mismos ojos que los de Refugio. «Ezequiel», dijo con voz profunda pero gentil, «soy Nashoba, el hermano de tu madre». Y entonces, mirándome directamente, añadió algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta situación. «Y vengo a llevarte a casa». La aparición de Nashoba cambió todo en segundos, no solo por su presencia imponente, sino por la forma en que Ezequiel reaccionó al verlo. El muchacho se quedó paralizado, como si estuviera viendo un fantasma. «No puede ser», susurró Ezequiel. «Mi madre dijo que todos habían muerto». Nashoba se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles. A pesar de ser un guerrero Apache, había algo gentil en su manera de moverse, algo que me recordaba a Refugio cuando consolaba a su hijo después de una pesadilla. «Tu madre te protegía con esa mentira», respondió Nashoba. «Era más seguro que creyeras que no tenías familia Apache, pero cuando supo que estabas en peligro, envió señales de humo. La sangre Apache nunca abandona a la sangre Apache». «¿Y cómo?», preguntó Joaquín, saliendo de su asombro. «¿Cómo sabían exactamente dónde encontrarnos?». Nashoba señaló hacia abajo, donde el combate había cesado. Los hombres de Villanueva se habían reagrupado en el valle, fuera del alcance de las flechas Apache, pero claramente sin intención de continuar su persecución. «Hemos estado siguiéndolos desde ayer. Mi hermana me envió palabra de que hombres blancos amenazaban a su hijo. Pero cuando llegamos y vimos la situación», hizo una pausa, mirándome directamente. «Descubrimos algo que no esperábamos». «¿Qué descubrieron?». «Que un hombre blanco había arriesgado todo por proteger a un muchacho que no era de su sangre, que su propio hijo había elegido la amistad por encima de la seguridad». Sus ojos se movieron entre Joaquín y yo. «Eso es algo que respetamos». En el valle, Villanueva gritaba órdenes a sus hombres. Algunos querían retirarse, otros hablaban de traer refuerzos del pueblo, pero todos sabían que habían perdido la ventaja. Los Apache controlaban las montañas ahora. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté. «Primero, llevarnos a Ezequiel a casa, a su verdadera casa». «No», Joaquín se adelantó. «Ezequiel no va a ningún lado sin mí». Nashoba sonrió por primera vez desde que había llegado. «Tu hijo tiene el corazón de un guerrero, Mateo Herrera, pero también tiene la terquedad de un burro». «Se parece a su padre en eso», murmuré. «Señor Herrera, Ezequiel habló por primera vez desde que había visto a su tío. Usted sabía. Sabía que mi madre era Apache». «No», respondí honestamente. «Refugio nunca me lo dijo, pero ahora entiendo muchas cosas.
Su conocimiento de las plantas medicinales, su forma de leer el clima, la manera en que te enseñó a moverte sin hacer ruido en el bosque. Mi hermana es sabia, confirmó Nashoba. Sabía que en el mundo de los blancos, ser apache es peligroso. Por eso se hizo pasar solo por esclava fugitiva. Era más fácil de aceptar para gente como ustedes. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Yo había aceptado a Refugio más fácilmente porque pensé que era solo una esclava negra buscando libertad. Si hubiera sabido que era apache, ¿habría sido tan generoso? ¿Habría arriesgado mi reputación de la misma manera? Pero hay algo más, continuó Nashoba. Algo que ustedes necesitan saber antes de decidir qué hacer. ¿Qué? Villanueva no vino solo por Ezequiel, vino porque quiere sus tierras, Mateo Herrera. El muchacho fue solo una excusa. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Hemos estado observando. Villanueva ha estado comprando tierras de pequeños propietarios, usando intimidación cuando no puede comprar. Su plan es controlar toda esta región. Pero mi hacienda es próspera. No tengo deudas. No tengo razón para vender. No, pero si su hijo es visto como traidor a su raza, si usted es visto como simpatizante de negros e indios... Nashoba dejó la frase incompleta. No hacía falta terminarla. Joaquín entendió inmediatamente. Perderías el respeto de toda la comunidad. Nadie haría negocios contigo. Tendrías que vender a cualquier precio, y Villanueva estaría ahí para comprar barato, completé. Muy inteligente. Entonces nunca se trató realmente del ganado robado, murmuró Ezequiel. Se trataba de crear una situación donde yo pareciera culpable y Joaquín pareciera traidor. Exactamente, confirmó Nashoba. Pero ahora tenemos una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Antes de que Nashoba pudiera responder, escuchamos nuevos gritos desde el valle. Pero esta vez no eran gritos de batalla, eran gritos de pánico. ¡Fuego!, gritaba alguien. ¡Hay fuego en el bosque! Miramos hacia abajo y vimos columnas de humo elevándose desde 3 puntos diferentes alrededor del campamento de Villanueva. Los apache habían encendido fuegos estratégicamente, creando un cerco de llamas que obligaba a los hombres de Villanueva a moverse hacia una dirección específica, de vuelta al valle, lejos de nosotros. Mi gente es muy eficiente, dijo Nashoba con satisfacción. Ahora Villanueva tendrá que explicar a sus hombres por qué los llevó a una trampa apache. Tendrá que explicar por qué perdieron hombres persiguiendo a 2 muchachos. ¿Perdieron hombres? 2 exploradores esta mañana. Los encontramos robando caballos apache. Fue inevitable. El plan estaba funcionando. Villanueva se veía como un líder incompetente que había llevado a sus hombres a un desastre. Su credibilidad estaba destruida. Pero eso no resuelve nuestro problema principal, dije. No podemos volver a la hacienda, no mientras la historia de Villanueva siga siendo la versión oficial. Ahí es donde entra mi propuesta, dijo Nashoba. ¿Qué dirían si pudiéramos probar la verdad? Si pudiéramos demostrar que Villanueva es el verdadero ladrón. ¿Cómo? Mi hermana vio el robo, pero ella no es la única. Hay otros testigos. ¿Quiénes? Algunos de mis guerreros han estado observando las actividades de Villanueva durante semanas. Hemos visto el ganado robado. Sabemos dónde lo esconde y tenemos algo más. ¿Qué? Nashoba sonrió, y esta vez su sonrisa tenía un filo peligroso. Tenemos a uno de sus hombres, uno que estaba dispuesto a hablar a cambio de su vida. ¿Qué dijo? Que Villanueva ha estado robando ganado de varias haciendas de la región durante meses, que planea acusar a otros pequeños propietarios de trabajar con ladrones apache, que su objetivo es apoderarse de todas las tierras entre aquí y la frontera. El alcance del plan de Villanueva era más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de mi hacienda. Se trataba de un esquema para controlar toda la región. ¿Y qué propones hacer con esa información? Llevamos al prisionero al pueblo, que confiese públicamente, que muestre dónde está escondido el ganado robado,
que nombre a todos los cómplices de Villanueva. ¿Y por qué haría eso? Porque la alternativa es quedarse aquí, en territorio apache, para siempre. Era un plan audaz, pero tenía un problema fundamental. Si aparecemos en el pueblo con un prisionero apache, con ustedes como aliados, solo confirmaremos las sospechas de Villanueva. Dirá que nos aliamos con los indios. No si lo hacemos correctamente, respondió Nashoba. No si presentamos esto como lo que realmente es, justicia. ¿Cómo? Usted es un hombre respetado, Mateo Herrera. Su palabra tiene peso. Si usted presenta la evidencia, si usted trae al testigo, la gente escuchará. Pero necesitaremos más que la palabra de un prisionero apache. La tendremos. El ganado robado está marcado con hierros de diferentes haciendas. Los vecinos reconocerán sus propias reses. La evidencia será indiscutible. Joaquín había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. Papá, es nuestra oportunidad, no solo de limpiar nuestros nombres, sino de hacer lo correcto. Es peligroso, le advertí. Si algo sale mal, si no hacemos nada, Villanueva ganará de todas formas, respondió Ezequiel. Y otros sufrirán lo que yo sufrí. Tenía razón. Ambos muchachos tenían razón, pero había algo más que me preocupaba. Nashoba, dije finalmente, si hacemos esto, si exponemos a Villanueva, ¿qué pasará después? ¿Qué pasará con Ezequiel? ¿Con refugio? Esa, respondió el guerrero apache, es una decisión que tendrán que tomar en familia. Y con esas palabras me di cuenta de que había llamado a Ezequiel y refugio familia sin siquiera pensarlo, porque eso era lo que habían llegado a ser. Ahora solo tenía que decidir si estaba dispuesto a luchar por esa familia. Capítulo 5. La decisión de confiar en el plan de Nashoba cambió todo. Pero primero necesitábamos ver al prisionero que supuestamente tenía información sobre las actividades de Villanueva. Está en nuestro campamento base, explicó Nashoba mientras descendíamos por un sendero secreto que evitaba completamente el valle donde Villanueva y sus hombres luchaban contra los fuegos forestales. A 1 hora de caballo hacia el norte. ¿Cómo sabemos que dirá la verdad?, pregunté mientras montábamos los caballos que los apache habían traído para nosotros. Porque ya ha empezado a hablar, respondió Nashoba con una sonrisa sombría. Los hombres que enfrentan la muerte tienden a encontrar la honestidad muy rápidamente. El campamento apache estaba perfectamente oculto en un cañón natural, protegido por rocas altas y accesible solo por un sendero estrecho que 2 hombres podían defender contra un ejército. Cuando llegamos, me sorprendió ver no solo a guerreros, sino familias enteras, mujeres, niños, ancianos. ¿Toda esta gente vino por Ezequiel?, pregunté. No, respondió Nashoba. Vinieron porque las tierras que Villanueva quiere tomar incluyen lugares sagrados para nosotros, manantiales donde nuestros antepasados están enterrados, cuevas donde guardamos nuestras ceremonias más importantes. No sabía. Los blancos rara vez saben. Para ustedes, la tierra es propiedad. Para nosotros es familia. En el centro del campamento, atado a un poste pero no maltratado, estaba el prisionero. Lo reconocí inmediatamente. Era Carlos Mendoza, uno de los vaqueros más jóvenes de Villanueva. No podía tener más de 20 años. Carlos, dije acercándome, ¿qué estás haciendo aquí? Señor Herrera, respondió con voz temblorosa, gracias a Dios que está aquí. Estos indios me capturaron, pero dicen que me liberarán si digo la verdad sobre don Rodolfo. ¿Y cuál es esa verdad? Carlos miró alrededor nerviosamente. Señor Herrera, si yo hablo, si digo lo que sé, don Rodolfo me matará. Si no hablas, intervino Nashoba, no vivirás para preocuparte por don Rodolfo. Carlos, me senté frente a él, hablando con la voz más tranquila que pude encontrar. Mira a estos muchachos, señalé a Joaquín y Ezequiel. Villanueva los quiere muertos por algo que no hicieron. ¿Es eso justo? No, señor, pero ¿qué? Pero don Rodolfo dice que el muchacho negro robó ganado.
Dice que su hijo lo ayudó. ¿Tú viste a Ezequiel robar ganado? No, señor. ¿Viste a mi hijo ayudar a robar ganado? No, señor. Entonces, ¿qué viste? Carlos cerró los ojos como si el dolor fuera físico. Vi a don Rodolfo y a sus hombres llevarse 10 cabezas de su ganado, señor Herrera. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cuándo? Hace 3 noches. Yo estaba de guardia nocturna cuando llegaron. Don Rodolfo me dijo que usted le había vendido el ganado, que había papeles firmados. ¿Y tú le creíste? Al principio sí, señor, pero después... Carlos tragó saliva con dificultad. Después me di cuenta de que si usted hubiera vendido ganado, no lo habría hecho en secreto, en medio de la noche. ¿Qué más viste? Vi cuando el muchacho negro los descubrió. Ezequiel salió del bosque y les gritó que se detuvieran. Don Rodolfo le dijo que se mantuviera callado si sabía lo que le convenía. ¿Y después? Después don Rodolfo reunió a los hombres. Dijo que teníamos que actuar rápido, que el negro había visto demasiado y que tenía que desaparecer antes de que pudiera contarle a usted. Pero Ezequiel no era el único testigo, ¿verdad? Intervino Nashoba. Carlos me miró con confusión. ¿Cómo sabe? Porque mi hermana también estaba allí, continuó Nashoba. Refugio, la madre de Ezequiel. Sí, admitió Carlos. La mujer también los vio. Don Rodolfo se puso furioso cuando se dio cuenta. Dijo que ahora tenían que deshacerse de los dos. ¿De madre e hijo? Sí, señor. Pero entonces apareció su hijo, don Joaquín, y todo se complicó. Joaquín se acercó. ¿Qué quieres decir? Don Rodolfo no esperaba que usted defendiera al muchacho negro. Pensó que cuando viera la evidencia, cuando escuchara las acusaciones, usted mismo entregaría a Ezequiel. ¿Qué evidencia? El ganado, señor. Don Rodolfo planeaba encontrar su ganado en territorio apache. Iba a decir que Ezequiel se lo había vendido a los indios. Todo el plan de Villanueva se estaba revelando. Era más elaborado de lo que había imaginado. ¿Dónde está el ganado ahora?, pregunté. En el rancho norte de don Rodolfo, en los corrales que construyó el año pasado. ¿Los corrales, que supuestamente eran para su propio ganado? Sí, señor. Pero están llenos de ganado robado de toda la región, no solo suyo. Nashoba intercambió una mirada conmigo. ¿De quién más? De don Miguel Santos, de la viuda González, del rancho de los hermanos Morales. Carlos enumeró al menos 6 propiedades diferentes. Don Rodolfo dice que va a acusar a todos de trabajar con ladrones apache. Dice que cuando termine, él será el único propietario legítimo de toda esta región. La magnitud del esquema era asombrosa. Villanueva había estado orquestando un plan para apoderarse de miles de acres de tierra usando acusaciones falsas y robo sistemático. Carlos, dije finalmente, ¿estarías dispuesto a repetir todo esto frente al alcalde del pueblo, frente a todos los propietarios afectados? Señor Herrera, si hago eso, don Rodolfo me matará o sus hombres lo harán. ¿Y si no lo haces?, preguntó Nashoba suavemente. ¿Qué crees que te pasará cuando descubra que fuiste capturado? ¿Qué crees que pensará de un hombre que sabe todos sus secretos y que ha estado en manos de los apache? Carlos palideció. Nashoba tenía razón. Villanueva nunca confiaría en él otra vez. De hecho, probablemente lo vería como una amenaza. Además, añadí, no estarás solo, yo estaré allí, mi palabra protegerá la tuya. ¿Y después? ¿Después de que don Rodolfo sea arrestado? ¿Qué pasará conmigo? Después, dijo una voz familiar detrás de nosotros, trabajarás para un hombre honesto. Me volví y vi a Refugio acercándose, seguida por 3 mujeres apache. Llevaba ropa tradicional apache en lugar de los vestidos mexicanos que usaba en la hacienda, y por primera vez pude ver realmente quién era. No una esclava fugitiva tratando de esconderse, sino una mujer apache que había sobrevivido terrores inimaginables y había protegido a su hijo con una fuerza feroz. Madre, Ezequiel corrió hacia ella. El abrazo que compartieron fue tan intenso que tuve que apartar la mirada. «Mi hijo»,
le murmuró en español mezclado con palabras apache. Mi valiente mijo. Cuando finalmente se separaron, Refugio se acercó a mí. Señor Herrera, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Refugio, Ayana, me corregí, usando su nombre apache. Tú no me debes nada. Si acaso, yo te debo una disculpa. ¿Por qué? Por no verte realmente, por no entender quién eras. Usted me vio lo suficiente para darnos refugio cuando más lo necesitábamos. Eso es todo lo que importa. Pero ahora necesito preguntarte algo, continué. ¿Estarías dispuesta a testificar? ¿A confirmar lo que Carlos ha dicho? Por supuesto, pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? Villanueva no está actuando solo. Tiene socios en la capital, hombres poderosos que quieren esta tierra para el ferrocarril que viene. El ferrocarril, por supuesto. Las tierras que Villanueva quería controlar serían invaluables una vez que llegara el ferrocarril. No se trataba solo de ganadería, se trataba de dinero, mucho dinero. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado escuchando. Porque una mujer apache aprende a ser invisible, y los hombres hablan libremente frente a quienes consideran invisibles. Nashoba sonrió con orgullo. Mi hermana siempre fue la más inteligente de la familia. Entonces, tenemos testigos, dije resumiendo. Tenemos evidencia física, y ahora sabemos el verdadero motivo. ¿Qué más necesitamos? Valor, respondió Joaquín simplemente. Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Mi hijo tenía razón. Una vez que acusáramos públicamente a Villanueva, estaríamos comprometidos. Si fallábamos, si no podíamos probar nuestras acusaciones, no solo perderíamos nuestras tierras, podríamos perder nuestras vidas. Pero mientras miraba a los rostros a mi alrededor, Joaquín, Ezequiel, Refugio, Nashoba, incluso Carlos, me di cuenta de que ya no se trataba solo de nosotros. Se trataba de justicia. Se trataba de hacer lo correcto. Entonces vamos a hacer esto, dije finalmente. Vamos a exponer la verdad. ¿Cuándo? Preguntó Nashoba. Mañana, en el mercado del domingo, cuando todo el pueblo esté reunido. ¿Y si Villanueva trata de detenernos? Entonces, respondí, mirando a mi nuevo aliado apache, esperemos que tengamos suficientes amigos para protegernos. Nashoba sonrió, y en esa sonrisa vi no solo la promesa de apoyo, sino el nacimiento de algo que nunca había esperado. Una verdadera alianza entre dos mundos que siempre habían sido enemigos. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse en Santa Elena. Desde antes del alba habíamos estado preparando lo que podría ser el día más importante de nuestras vidas, o el último. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la práctica. Yo entraría al pueblo con Carlos, como si fuéramos simplemente dos hombres regresando de los campos. Refugio llegaría por separado, vestida como la mujer mexicana que la gente conocía, no como la apache que realmente era. Los muchachos permanecerían ocultos hasta que fuera seguro aparecer. Nashoba y sus guerreros estarían posicionados en las colinas que rodeaban el pueblo, listos para intervenir si algo salía mal. Pero esperábamos que no fuera necesario. La violencia solo confirmaría las peores sospechas sobre nosotros. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto?, le pregunté a Carlos mientras cabalgábamos hacia Santa Elena. No, señor, respondió honestamente. Estoy aterrorizado. Pero también estoy cansado de vivir con mentiras. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Anoche parecías dispuesto a mantener los secretos de Villanueva para siempre. Carlos fue silencioso durante un largo momento. Mi hermana menor, señor Herrera, tiene la edad de su hijo, y cuando pienso en lo que don Rodolfo estaba dispuesto a hacerles a esos muchachos por defenderse mutuamente, se estremeció. No quiero vivir en un mundo donde eso sea normal. Llegamos a las afueras de Santa Elena justo cuando las campanas de la iglesia llamaban a misa. Era perfecto.
La mayoría de las familias estarían reunidas en la plaza después del servicio religioso. Exactamente lo que necesitábamos. Recuerda, le dije a Carlos, di la verdad, toda la verdad, pero déjame hablar primero. Necesito preparar a la gente para lo que van a escuchar. Sí, señor. Entramos al pueblo como si nada hubiera pasado. Algunos vecinos nos saludaron con la mano. Otros nos miraron con curiosidad. Todos sabían que había habido problemas, pero nadie sabía exactamente qué había pasado en las montañas. En la plaza, frente a la iglesia, encontramos exactamente lo que esperábamos. Al menos 50 familias congregadas después de la misa dominical, hombres discutiendo negocios, mujeres intercambiando chismes, niños corriendo entre los puestos del mercado. Y allí, en el centro de todo, estaba Villanueva. Se veía terrible. Su ropa estaba manchada de humo, tenía una venda en la mano izquierda y sus ojos estaban inyectados de sangre por la falta de sueño. Pero lo más revelador era su expresión cuando me vio, una mezcla de alivio y pánico. ¡Mateo!, gritó lo suficientemente fuerte para que todo el mundo escuchara. «Gracias a Dios que estás vivo. Pensamos que los Apache te habían matado». Era una actuación perfecta, el vecino preocupado, aliviado de ver a un amigo a salvo. Pero yo conocía la verdad. Estaba aliviado porque pensaba que yo traería buenas noticias sobre la captura o muerte de los muchachos. «Estoy bien, Rodolfo», respondí caminando hacia él. «Pero necesitamos hablar, todos nosotros». Por supuesto, por supuesto. ¿Encontraste a tu hijo? ¿Y al ladrón? Los encontré. Y encontré algo más. La multitud había comenzado a formar un círculo alrededor de nosotros. El padre Sebastián se acercó, seguido por el alcalde don Francisco Morales y varios otros hombres prominentes del pueblo. «¿Dónde están los muchachos?», preguntó el padre Sebastián. «A salvo», respondí. «Pero antes de traerlos, hay algo que todos necesitan escuchar». «¿El qué?», preguntó Villanueva, y pude detectar una nota de nerviosismo en su voz. «La verdad sobre quién es realmente el ladrón en esta región». Un murmullo recorrió la multitud. Villanueva forzó una sonrisa. «¿De qué estás hablando, Mateo? Todos sabemos que el negro robó tu ganado». «¿Todos lo sabemos o todos lo asumimos porque tú lo dijiste?» «Mateo, ¿qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, Rodolfo. Estoy acusando directamente». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de correr. Toda la plaza se había quedado inmóvil. «Carlos», dije sin apartar los ojos de Villanueva, «cuéntales lo que me dijiste». Carlos se adelantó, temblando pero determinado. «Hace 3 noches», comenzó con voz clara, «vi a don Rodolfo y a sus hombres robando ganado de la hacienda San Miguel». «Eso es mentira», explotó Villanueva. «Este muchacho está confundido». «No estoy confundido», respondió Carlos con más firmeza. «Los vi llevarse 10 cabezas marcadas con el hierro Herrera. Don Rodolfo me dijo que había papeles de venta, pero nunca me los mostró». «¿Dónde están esas reses ahora?», preguntó el alcalde Morales. «En los corrales norte de don Rodolfo, junto con ganado robado de al menos 5 otras haciendas de la región». Otro murmullo recorrió la multitud, este más fuerte. Reconocí las voces de don Miguel Santos y la viuda González, ambos propietarios que Carlos había mencionado. «Esto es ridículo», gritó Villanueva. «Este muchacho está obviamente coaccionado. Probablemente los Apache lo torturaron para que mintiera». «¿Los Apache?», pregunté calmadamente. «¿Cómo sabes que Carlos estuvo con los Apache?». Villanueva se dio cuenta de su error inmediatamente. «Yo asumí cuando no regresó». «Asumiste porque sabías que los Apache estaban en las montañas. Sabías porque tus hombres habían tenido encuentros con ellos. ¿No es cierto? Todos sabíamos que había Apache en la región, pero no todos sabíamos por qué estaban aquí». En ese momento, Refugio apareció en el borde de la multitud. Caminó hacia el centro con la dignidad tranquila que yo había llegado a conocer y respetar. «Ellos vinieron por mí», dijo simplemente. «¿Refugio?».
El padre Sebastián parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Los Apache vinieron porque soy Apache. Mi nombre verdadero es Ayana, y soy hermana del jefe de guerra Nashoba. La revelación cayó sobre la multitud como un rayo. Conversaciones explosivas comenzaron por todas partes, pero Refugio levantó la mano pidiendo silencio. Vine aquí hace 3 años huyendo no solo de la esclavitud, sino de la muerte de mi familia. Pensé que todos habían muerto. Pero cuando mi hermano supo que mi hijo estaba en peligro, vino a protegerlo. ¿Tu hijo está en peligro por qué?, preguntó el alcalde. Porque fue testigo del robo de ganado de don Rodolfo, porque se negó a mantenerse callado sobre lo que había visto. Villanueva había estado retrocediendo lentamente durante toda la conversación, pero ahora se detuvo. Sus ojos se movían hacia las salidas de la plaza, calculando distancias. ¿Dónde están mis otros hombres, Carlos?, preguntó bruscamente. Los que sobrevivieron al encuentro con los Apache regresaron a su rancho anoche, respondió Carlos. Dijeron que no querían más problemas con los indios. ¿Sobrevivieron?, repitió el alcalde Morales. ¿Cuántos murieron? 2, respondí. 2 hombres murieron porque Rodolfo los llevó a territorio Apache persiguiendo a 2 muchachos inocentes. ¡No eran inocentes!, gritó Villanueva desesperadamente. ¡El negro robó mi ganado! ¿Tu ganado? Una nueva voz cortó el aire. Era don Miguel Santos, empujándose hacia el frente de la multitud. ¿Estás diciendo que las 10 reses que faltaron de mi rancho la semana pasada eran tuyas? Yo, no, eso es diferente. ¿Y las 5 que desaparecieron del rancho de la viuda González?, añadió otro hombre. ¿También eran tuyas? Villanueva se había quedado sin respuestas. La multitud comenzaba a volverse hostil, pero no hacia nosotros, hacia él. Creo, dijo el padre Sebastián con voz grave, que necesitamos ver esos corrales que Carlos mencionó. ¡Sí!, gritó don Miguel. ¡Vamos todos, ahora mismo! Esperen, intervine. Hay algo más que necesitan saber antes de que vayamos. ¿Qué más?, preguntó el alcalde. Esto no se trata solo de robo de ganado. Se trata de un plan para apoderarse de todas las tierras de esta región. ¿Qué plan? Un plan que involucra al ferrocarril que viene del norte. Un plan para acusar a todos los pequeños propietarios de trabajar con ladrones Apache, forzándolos a vender sus tierras a precios ridículos. La multitud estaba ahora completamente silenciosa, colgando de cada palabra. Rodolfo no está trabajando solo. Tiene socios en la capital que quieren controlar toda esta región antes de que llegue el ferrocarril. Eso es. El alcalde Morales parecía incapaz de terminar la frase. Eso es traición, completé. Traición a esta comunidad, a esta región, a todo lo que hemos construido juntos. Villanueva había estado retrocediendo durante toda mi explicación, y ahora estaba casi en el borde de la plaza. Carlos tiene razón sobre una cosa, dijo de repente. Hay ganado en mis corrales, pero no es robado. Es ganado que compré legalmente. Entonces, muéstranos los papeles, demandó don Miguel. Los papeles están en mi casa. Entonces vamos a tu casa, dijo el alcalde. Ahora mismo. No, respondió Villanueva, y por primera vez su máscara de respetabilidad se desplomó completamente. No van a ir a ninguna parte, y con esas palabras sacó su pistola. Pero antes de que pudiera apuntarla a alguien, una flecha silbó por el aire y se clavó en el suelo a pocos centímetros de sus pies. La multitud se volvió como una sola persona y vio lo que yo había estado esperando. Nashoba y una docena de guerreros Apache emergiendo de los edificios circundantes, donde habían estado esperando todo el tiempo. La justicia, dijo Nashoba en español claro, no se decide con pistolas. Y así, en la plaza de Santa Elena, 2 mundos que habían sido enemigos durante generaciones se enfrentaron no como adversarios, sino como aliados en la búsqueda de la verdad.
Capítulo 7. Lo que siguió en la plaza de Santa Elena cambió para siempre no solo nuestras vidas, sino la historia de toda la región. Villanueva, con su pistola temblorosa apuntando alternativamente a la multitud y a los guerreros apache, se había convertido en el hombre más aislado del mundo. ¡Retrocedan!, gritó. ¡Todos retrocedan o empiezo a disparar! Pero nadie retrocedió. En lugar de eso, algo extraordinario comenzó a suceder. La gente del pueblo, que momentos antes había estado dividida por sospechas y prejuicios, comenzó a unirse en silencio detrás de la verdad. «Rodolfo», dijo el alcalde Morales con voz calmada pero firme, «baja esa arma. Aquí no hay enemigos». «Sí los hay. Están rodeados de apache y este traidor», me señaló con la pistola, «se ha aliado con ellos». «Papá», una voz juvenil cortó la tensión. Era Joaquín, apareciendo en el borde de la plaza con Ezequiel a su lado. Ambos muchachos caminaron directamente hacia el centro, sin mostrar miedo alguno. «¡Muchachos, no!», grité, pero ellos no se detuvieron. «Don Rodolfo», dijo Joaquín cuando estaba lo suficientemente cerca, «nosotros somos los que usted vino a buscar. Aquí estamos». «Sí», añadió Ezequiel, «si quiere disparar a alguien, dispárenos a nosotros. Pero deje que estos buenos vecinos vean primero la evidencia de sus crímenes». Era un movimiento brillante y terriblemente arriesgado. Los muchachos habían puesto a Villanueva en una posición imposible. O disparaba a dos adolescentes desarmados frente a todo el pueblo, o bajaba su arma y enfrentaba las consecuencias de sus acciones. «Usted dice que Ezequiel robó ganado», continuó Joaquín, «pero todos estos vecinos han escuchado que es usted quien tiene ganado robado en sus corrales. ¿Por qué no vamos todos a verlos? Porque es una trampa preparada por estos malditos indios». «¡Una trampa!». La voz de Nashoba resonó desde donde estaba parado, inmóvil como una estatua. ¿Una trampa poner las reses robadas en sus corrales? ¿Una trampa hacer que sus propios hombres fueran testigos de sus crímenes? «Mis hombres son leales». «¿Carlos es leal?», preguntó don Miguel Santos. «¿Los hombres que regresaron anoche y dijeron que no querían más problemas contigo son leales?». Villanueva miró a Carlos, quien había permanecido firme durante toda la confrontación. «Tú», murmuró, «todo esto comenzó contigo, ¿verdad? Los apache te lavaron el cerebro». «No, don Rodolfo», respondió Carlos con una dignidad que nunca le había visto antes. «Todo esto comenzó cuando decidió convertirse en ladrón. Yo solo decidí dejar de ser cómplice». «Traidor». «Sí», dijo Carlos simplemente, «traidor a las mentiras, traidor a los crímenes, traidor a la injusticia. Y me siento orgulloso de esa traición». La multitud había estado escuchando este intercambio en silencio absoluto, pero ahora comenzaron los murmullos de aprobación. La gente veía claramente quién era el verdadero villano en esta historia. «Rodolfo», intervine dando un paso hacia él, «es hora de terminar con esto. Baja el arma. Ven con nosotros a tus corrales. Si no hay ganado robado allí, si todo es legítimo, entonces podrás irte libre. ¿Y si hay ganado robado? Entonces enfrentarás las consecuencias como un hombre». Villanueva me miró durante un largo momento. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. No solo la confrontación de hoy, sino todo. Su reputación, su poder, su futuro. «Las consecuencias», murmuró amargamente. «¿Sabes cuáles serán las verdaderas consecuencias de esto, Mateo?» «¿A qué te refieres?» «Te refieres a que tu hijo será recordado para siempre como el muchacho blanco que se alió con un negro, a que tú serás recordado como el hacendado que prefirió a los apache sobre su propia gente». «Si esa es la historia que quieren contar», respondí, «que la cuenten. Pero la historia verdadera será que defendimos la justicia cuando importaba». «¿Justicia?», Villanueva rió amargamente. «En 5 años, cuando llegue el ferrocarril, cuando esta región se llene de extraños con dinero y poder real, ¿crees que a alguien le importará tu justicia?
Tal vez no, admití, pero a mí me importará. A mis hijos les importará. Y a veces eso es suficiente. Villanueva bajó lentamente la pistola. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a los corrales. Veamos qué encuentra tu justicia». La procesión hacia el rancho de Villanueva fue extraordinaria. Todo el pueblo parecía estar involucrado. Familias enteras caminando o cabalgando junto a guerreros, apache, mexicanos e indios unidos por primera vez en generaciones en la búsqueda de la verdad. Cuando llegamos a los corrales norte de Villanueva, lo que encontramos superó incluso nuestras expectativas. No había 10 reses robadas, ni 20. Había más de 100 cabezas de ganado marcadas con hierros de al menos 8 haciendas diferentes. «Dios mío», murmuró la viuda González, reconociendo inmediatamente su marca. «Ahí están mis toros reproductores, los que murieron en el río el mes pasado, y mis mejores vacas lecheras», añadió don Miguel, «las que supuestamente fueron atacadas por lobos». Uno por uno, los propietarios de la región identificaron su ganado robado. La evidencia era abrumadora e indiscutible. «¿Algo que decir, Rodolfo?», preguntó el alcalde Morales. Villanueva no respondió. Estaba mirando fijamente los corrales como si no pudiera creer lo que veía. «Los papeles», demandó don Miguel. «Dijiste que tenías papeles de compra para todo este ganado». «No hay papeles», admitió finalmente Villanueva. «Nunca los hubo. ¿Y los socios en la capital? ¿El plan del ferrocarril?» «Real», respondió sin levantar la vista. «Todo real, pero ahora…» Se encogió de hombros. «Ahora irás a la cárcel», completó el alcalde, «y pagarás restitución a todos los propietarios afectados». «¿Con qué? Cuando esto se sepa, perderé todo. Mi rancho, mis tierras, todo». «Deberías haber pensado en eso antes», dijo Ezequiel, hablando por primera vez desde que habíamos llegado a los corrales. Villanueva lo miró con algo que podría haber sido respeto. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, muchacho? Que al final fuiste tú quien me destruyó. Un negro de 15 años. Un muchacho que se suponía que no tenía voz en este mundo». «No fui yo quien lo destruyó», respondió Ezequiel con dignidad. «Usted se destruyó solo. Yo solo me negué a permanecer callado». Nashoba se acercó a su sobrino y puso una mano en su hombro. «Hablas como un verdadero guerrero apache», dijo con orgullo, «pero también como un hombre de honor». «Aprendí el honor de muchas personas», respondió Ezequiel mirándome, «apache y mexicanas». 3 meses después, cuando todo el polvo legal se había sentado, me encontré sentado en el porche de mi hacienda con una perspectiva completamente nueva de mi vida y mi mundo. Villanueva estaba en la cárcel, esperando juicio por robo y conspiración. Sus tierras habían sido confiscadas para pagar restituciones. El plan del ferrocarril había sido expuesto y derrotado, al menos temporalmente. Pero los cambios más importantes habían sido personales. Ezequiel había decidido quedarse en la hacienda, no como empleado, sino como familia. Refugio también se había quedado, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades domésticas y visitas regulares a su hermano Nashoba y la tribu apache. El acuerdo que habíamos negociado era revolucionario para la época. Los apache mantendrían acceso a sus lugares sagrados en la región y nosotros mantendrían nuestras tierras. Había conflictos ocasionales, pero también había comunicación. Era un comienzo. Joaquín había crecido 10 años en 3 meses. Ya no era el muchacho que había conocido, sino un joven hombre que entendía que el coraje real no viene de la fuerza física, sino de la fuerza moral. «Papá», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos reparando cercas, «¿crees que hicimos lo correcto? ¿Te refieres a salvar a Ezequiel? ¿A exponer a Villanueva? ¿A hacer las paces con los apache?» «A todo». «Hijo», le respondí, «hay muchas maneras de medir si algo es correcto. Puedes medirlo por las ganancias, por la popularidad, por la facilidad.
Pero creo que la única medida que realmente importa es esta. Cuando te mires al espejo en 20 años, ¿podrás estar orgulloso del hombre que ves? ¿Y tú? ¿Estás orgulloso? Miré hacia el patio donde Ezequiel enseñaba a su madre las letras que Joaquín le había enseñado a él. Miré hacia las colinas donde ocasionalmente podíamos ver a guerreros apache cabalgando en patrullas pacíficas. Miré a mi hijo, que había arriesgado todo por la amistad y la justicia. Sí, dije finalmente, por primera vez en mi vida estoy verdaderamente orgulloso. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre nuestra tierra compartida, supe que habíamos hecho algo más que resolver un conflicto. Habíamos construido un puente entre dos mundos, forjado en el fuego de la amistad verdadera y templado por el martillo de la justicia. No era perfecto, no duraba para siempre, pero era real y era nuestro, y había valido la pena cada momento de peligro y cada gota de sudor. Porque al final descubrí que la verdadera riqueza no se mide en acres de tierra o cabezas de ganado. Se mide en la calidad de las personas que eliges llamar familia, sin importar el color de su piel o el idioma de sus oraciones. Y por esa medida era el hombre más rico de todo México. ¿Te gustaría suscribirte para más historias del Viejo Oeste? Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia de amistad y redención. ¿Conoces alguna historia similar de tu región? Compártela con nosotros.